Bienvenidos. En esta ocasión Global Gap y sigo compartir con ustedes algunos aspectos que le ayudarán a prevenir sanciones con la UGPP, que estaremos viendo durante esta intervención. En la tabla de contenido observamos que vamos a revisar el tema de qué es la UGPP, facultades, características, funciones. Sé que algunos dirán que esto ya lo conocen, pero digamos que son temas introductorios para llegar al objetivo final, que es que puedan establecer actividades y procesos para prevenir la sanción. Dentro de los temas que vamos a ver está el de visita de inspección, sanciones, efectos tributarios, actividades y procesos para evitar posibles sanciones, documentación, soporte para los requerimientos de información. ¿Qué es la UGPP? Esta fue creada en el Plan Nacional de Desarrollo, incluido en la Ley 1151 del 2010 en su artículo 156, con el fin de efectuar en coordinación con las demás entidades del sistema de protección social las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la protección social y cobro de las mismas. La implementación ha sido progresiva, siendo evidentes sus efectos en la actualidad. Se inició en los sectores de flores, palma y constructora, infraestructura y petróleos. A partir de junio del 2013 se inició fiscalización general por cruce de información con fundamento en medios magnéticos de la DIAN. Dentro de las características las podemos ver a continuación. Es una entidad administrativa del orden nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, su sede central es la ciudad de Bogotá. Su patrimonio está constituido por los aportes del presupuesto general de la nación. Debido a su función de fiscalización, muchas personas lo han denominado como la DIAN de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque digamos que dentro de su proceso de fiscalización a la fecha ya se han presentado muchas empresas sancionadas. ¿Cuáles son las funciones de la UGPP? Están documentadas, soportadas en el decreto 169 del 2008 y el decreto 575 del 2013. Funciones de la UGPP, vamos a ver las genéricas. Tiene el reconocimiento de derechos pensionales causados a cargo de la administración del régimen de prima media. Realizar el seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la protección social. Lo que dentro de esto está lo que es salud, pensiones, riesgos laborales, caja de compensación familiar, el SENA. ¿Qué otra función tiene? La de verificar el cumplimiento de los deberes de los empleadores y otras personas obligadas a cotizar en relación con el pago de las cotizaciones a la seguridad social. También tiene la de investigación, que consiste en consolidar en conjunto con las demás entidades del sistema la información disponible y necesaria para la adecuada, completa y oportuna determinación y cobro de las contribuciones de la protección social. Función de fiscalización, efectuar las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la protección social. Información. Dentro de su función de información es la de colaborar e informar cuando lo estime procedente a las entidades y órganos de vigilancia y control del sistema las irregularidades y hallazgos que conozca o del incumplimiento de estándares definidos por la unidad. Efectuar los cruces con la información de las autoridades tributarias, las instituciones financieras y otras entidades que administren información pertinente para la verificación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la protección social. Esta información será reservada y solo podrá utilizarse para fines previstos de la ley. Dentro de sus funciones está la sancionar a los empleadores por los incumplimientos establecidos en los artículos 161, 204 y 210 de la ley 100 del 93 y en las demás que las modifiquen y adicionen. Tiene la función de capacitación, es decir, que promueve la adecuada comprensión por parte de los aportantes y demás entidades del sistema de la protección social de las políticas,
reglas, derechos y deberes que rigen el sistema de lo que se refiere a la contribución parafiscal de la protección social. Dentro del proceso de fiscalización, acciones persuasivas, contacto directo con el personal y la de fiscalización en sí. En el proceso persuasivo que encontramos a través de comunicaciones dirigidas a los obligados para buscar un cambio de comportamiento en el correcto y oportuno pago de aportes. En el contacto directo que se hace o que funciones se ejecuta es la de capacitaciones para orientar a los obligados en aportar correcta y oportunamente, visitas para revisar cómo los aportantes realizan sus aportes y que corrijan las situaciones irregulares voluntariamente y validar la información. Dentro de la fiscalización es constatar las obligaciones reales de los obligados con sus obligaciones declaradas. En el proceso de fiscalización, la UGPP, previa solicitud de explicaciones, podrá imponer en caso de violación a las normas contenidas en los artículos de la Ley 100 mencionados por una sola vez o en forma sucesiva multas en cuantía de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del FOSIGA. También podrá solicitar a los aportantes afiliados o beneficiarios del sistema de la protección social explicaciones sobre las inconsistencias en la información de sus obligaciones. También podrá pedir la presentación de documentación relacionada con el cumplimiento de las mismas a través de un requerimiento de información e incluso sancionar y exigir el pago de las contribuciones adeudadas previo agotamiento del procedimiento señalado en las citadas normas. En la visita de inspección es una diligencia administrativa que se realiza en las instalaciones del aportante, con el propósito de verificar información y en general realizar actividades tendientes al proceso de fiscalización de aportes de la protección social. Los medios de entrega de la información deben presentarse en las oficinas de UGPP en Bogotá o vía electrónica al correo contáctenos@ugpp.gov.co con la indicación del número de radicado del requerimiento de información dirigido a la subdirección de determinación y obligaciones de la dirección de parafiscales. Sanción por no entregar la información. Son objeto de una sanción diaria de 5 VTs hasta el día en que se entregue efectivamente la información. La UGPP puede expedir el pliego de cargos para imponer sanción. Resultados de la investigación. De los cruces de información, los cálculos realizados por la UGPP y las pruebas allegadas al expediente durante la visita, se pueden generar los siguientes: un pliego de cargo, requerimiento para corregir, declarar o auto de archivo. Los términos para responder al requerimiento para declarar o corregir, así como para los pliegos de cargo, por efecto de la reforma tributaria, el término para corregir o declarar o el pliego de cargo es de 3 meses. Requisitos de forma a la contestación del requerimiento. El escrito de respuesta al requerimiento por declarar o corregir debe ser radicado en las oficinas de la UGPP en nota de presentación personal, la cual debe ser suscrita por el representante legal de la persona jurídica o aportante mismo. Ampliación del requerimiento. Además de introducir nuevos elementos a la discusión parafiscal, le confiere al contribuyente un nuevo plazo para controvertir los argumentos y valores liquidados por la UGPP de 3 a 6 meses más a discreción de la administración parafiscal. Liquidación oficial. Acto administrativo de fondo en el que se determina la obligación a pagar por concepto de aportes al sistema de protección social. La UGPP cuenta con un término de 6 meses contados a partir de la contestación del requerimiento para proferir la liquidación oficial. Motivos para sancionar. Omitir la afiliación o vinculación y no pago de los aportes del sistema de la protección social en la fecha establecida para tal fin. Las personas y entidades obligadas a suministrar información a la UGPP, así como aquellas a las que esta entidad les haya solicitado información y o prueba que no la suministren dentro del plazo establecido, para ello se harán acreedores a una sanción de 5 VT por día de retraso en la entrega de la información solicitada. Las administradoras del sistema de protección social que incumplan los estándares que la UGPP establezca para el cobro de las contribuciones parafiscales de la protección social serán sancionadas hasta por 200 VT. Cuantía de la sanción. Sanción por cada mes o fracción de mes de retardo, de acuerdo al número de empleados, la cual aumentará si el pago se realiza con ocasión de la notificación del requerimiento para declarar o la liquidación oficial proferidos por la UGPP conforme a los siguientes porcentajes del valor del aporte mensual. Rangos de empleados de 1 a 10, si es sanción antes de la notificación del requerimiento es del 1.5. Si la sanción es con notificación es del 3% y si es con liquidación oficial del 6%. Si el rango del empleado es del
de 11 a 30 empleados estaría en antes del requerimiento del 2%, con notificación del 4% y con liquidación oficial del 8%. Si está en el rango del 31 a 60 empleados, si es antes del requerimiento del 2.5, si es con requerimiento del 5 y si es con liquidación oficial el 10. Si el rango se encuentra entre 61 a 90 empleados, la sanción antes del requerimiento es del 3, con requerimiento del 6 y con liquidación oficial del 12. Si el rango de empleados se encuentra entre el 91 a 150, la sanción sin notificación es del 3.5, con requerimiento del 7 y con liquidación oficial del 14. Para empresas con empleados de más de 150, la sanción antes de notificación es del 4, con requerimiento del 8 y con liquidación oficial del 16. Para los independientes solo tenemos un rango que es del 3 sin notificación, del 6 con notificación y con liquidación oficial del 12. Lo que vemos que eso es injusto debido a que estaría cobijado dentro del rango para las empresas de 61 a 90 empleados. Un independiente no tiene ese rango. Sanción por inexactitud. El aportante que corrija por inexactitud autoliquidaciones de las contribuciones parafiscales de la protección social sin que medie requerimiento de información de la UGPP debe liquidar y pagar una sanción equivalente al 5% del mayor valor que se genere entre la corrección y la declaración inicial. Esto es antes de notificar. Si es con notificación, se aumentará el 20%. Si es con requerimiento de declarador, corregir el 35%, y si es con autoliquidación, el 60%. Lo anterior, independiente de los intereses moratorios a que le aplique. La sanción por mora. Dentro de la sanción por mora podemos ver que está en un rango de 1 a 12 meses y en VT del 30 hasta llegar a 15.000 VT. Lo que vemos es que los cambios de rango de 30, que es del primer mes al segundo mes, se incrementan 300%. El tercer mes pasa de 90 a 240, en el cuarto mes pasa a 450, en el quinto 750 y ya en el sexto equivale a 1.200 VT. Es un aumento exponencial. Sanciones más comunes. Dentro de las sanciones más comunes están las de afiliación, las de inexactitud y por mora. Afiliación. Dentro de las afiliaciones tenemos la de incumplimiento de la obligación de afiliar o afiliar a alguno de los sistemas de protección social. No reportar las novedades de ingreso o a una administradora del sistema de la protección social. En la inexactitud, registrar un menor valor declarado y pagado en la liquidación frente a los aportes que estaba obligado a declarar, y por mora que se incumple con plazos extemporáneos. Efectos tributarios. Cuando hemos pagado con sanciones, todo esto es rechazado o un desconocimiento de reducción por salario en la liquidación del impuesto sobre la renta, respecto de los cuales se cumplió la correcta liquidación de las contribuciones. La ley de financiamiento de la 1943 del 2018 aprobó la reducción de sanciones e intereses para deudores del sistema de protección social. Todo contribuyente que desee disfrutar del beneficio debe manifestar su interés por acogerse a la terminación por mutuo acuerdo antes del transcurrido de 2 a 4 meses. Incluye beneficios tributarios de carácter temporal para los aportantes objeto de procesos de fiscalización y sancionatorios en curso, así como aquellos que se encuentren con demanda admitida ante la jurisdicción contenciosa administrativa por deudas a los subsistemas de la protección social, entre otros, salud y pensiones. Existen dos modalidades de beneficio: terminación por mutuo acuerdo y conciliación judicial. La terminación por mutuo acuerdo aplica para los aportantes a quienes la UGPP les haya notificado actos administrativos antes del 28 de diciembre del 2018, fecha en que entró en vigor la ley del financiamiento. Al respecto, tenga en cuenta los siguientes aspectos. La presentación de la solicitud junto con la acreditación del pago solo deberá realizarse a más tardar el 31 de octubre del 2019, sin perjuicio de que la solicitud deba efectuar antes para evitar que se configure lo señalado en el punto 3. El acto administrativo objeto de este beneficio es el último notificado a la fecha de presentación de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo. Para ser sujeto de este beneficio, el aportante deberá presentar solicitud antes de que el acto administrativo adquiera firmeza o que venza el término para demandar, es decir, que la solicitud deberá presentarse dentro del término para interponer recurso, 2 meses, o para demandar
presentar ante la jurisdicción contenciosa administrativa de 4 meses. El otro beneficio, que es la conciliación judicial, aplica para los aportantes que antes del 28 de diciembre hayan presentado demanda contra las actuaciones de fiscalización y sancionatorias adelantadas por la UGPP. ¿Qué aspecto debemos tener en cuenta? Que la solicitud de la conciliación deberá presentarse a más tardar el 30 de septiembre del 2019. No debe existir sentencia o decisión judicial en firme que le ponga final al respectivo proceso. En la terminación por mutuo acuerdo, el proceso de fiscalización establece la exoneración del 80% de los intereses, excepto los intereses del sistema pensional, y la exoneración del 80% de las sanciones por omisión e inexactitud. Si se trata de proceso sancionatorio por no envío de información, la exoneración corresponderá al 50% de la sanción. La conciliación de los procesos judiciales de fiscalización establece la exoneración entre el 80 y el 70% de los intereses, excepto para el sistema pensional, y la exoneración del 50% de las sanciones por omisión e inexactitud de la instancia en que se encuentra el proceso. Así pues, para las demandas en proceso que se encuentran en primera instancia por terminación de mutuo acuerdo, se exonera el 80% de los pagos de intereses, excepto el sistema pensional, y el 80% de las sanciones por omisión o inexactitud. Para la conciliación judicial, la conciliación de los procesos judiciales de fiscalización, se establece la exoneración del entre el 80 y el 70% de los intereses, excepto para el sistema pensional, la exoneración del 50% de las sanciones por omisión o inexactitud, dependiendo de la instancia en la que se encuentre el proceso, y así como conclusión vemos que las demandas o procesos que se encuentren en primera instancia se exonera el 80% del pago de intereses, excepto para el pensional, y el 80% de las sanciones por omisión e inexactitud. Vemos que los porcentajes para el tipo de condición en el que se encuentre, llámese por mutuo acuerdo o por conciliación judicial, se encuentran en el mismo rango. Tenga en cuenta que si la demanda fue presentada antes del 28 de diciembre y luego de esta fecha no ha sido admitida, el demandante podrá acogerse a terminación por mutuo acuerdo, cumpliendo con los requisitos y acreditando el retiro de la demanda ante el juez competente. Para la procedencia de los beneficios es indispensable el pago de la obligación en los términos exigidos en la Ley 1943. De lo contrario, la solicitud será negada. La UGPP recomienda, no obstante las fechas límites, que los pagos se realicen con suficiente tiempo de antelación para así evitar situaciones que no puedan ser enmendadas oportunamente y se pierde el beneficio. ¿Qué hacer para evitar las sanciones de la UGPP? Con todo lo anterior, antes de entrar en materia, con todo lo anterior podemos ver que básicamente las sanciones primero son altas, que con un adecuado control se pueden evitar, y que la UGPP está habilitada y amparada bajo la ley para establecer las sanciones a que haya lugar. Dentro de las actividades y procesos para evitar las posibles sanciones, tenemos que tener en cuenta las afiliaciones y aportes al sistema de seguridad social. La persona natural o jurídica debe controlar de manera integral 4 aspectos fundamentales presentes en cualquier forma de contratación de servicio o de personal. El primer aspecto es el laboral, el segundo el de seguridad social, el tercero de seguridad y salud en el trabajo, y el cuarto el administrativo. Dentro del aspecto laboral que tenemos es el de la contratación de los servicios de una persona, la cual se puede hacer a través de un contrato de trabajo o a través de un contrato no laboral. El contrato no laboral es el de la prestación de servicios por honorario o outsourcing, entre otros. Con el contrato de trabajo, el empleador debe ser muy cuidadoso en algunos aspectos de la remuneración que recibirá el trabajador, tales como sumas no constitutivas de factor salarial, viáticos, gastos de prestación, comisiones, gasto de la operación, peajes, combustible, comunicaciones, y el salario si va a ser integral o no. Pactar adecuadamente la forma periódica y condiciones generales en que se pagarán estas sumas disminuye el riesgo de requerimiento y o de condena a pagar aportes al sistema de seguridad social. ¿Qué es el ingreso base de cotización que debemos tener en cuenta? El ingreso base de cotización es aquella parte del ingreso de la persona que se toma como base para calcular los aportes a los distintos subsistemas de la protección social mediante la aplicación de los porcentajes o tarifas de ley. Veamos el resumen en esta tabla, la cual debería ser una herramienta fundamental para la persona encargada del área de liquidación de nómina en cada empresa. Primero, salario. El salario hace base
para todas las liquidaciones de EPS, AFP, ARL, SENA y CBF y caja de compensación. Las vacaciones disfrutadas hace base para todo excepto para ARL. Las vacaciones compensadas para todo lo que es SENA y CBF y caja de compensación. Las incapacidades y licencias remuneradas para las EPS y AFP. Licencias no remuneradas para EPS, AFP, SENA y CBF y caja de compensación. La única para la que no hace base es para la ARL. Suspensión del contrato. Hace base en la liquidación de la EPS, del aporte a fondo de pensiones. La licencia de maternidad hace parte para las EPS y los fondos de pensión. Los pagos no salariales no se toman para ninguno de los aportes para fiscales o aportes a la salud. ¿Cómo se conforma el ingreso base de cotización? El ingreso base de cotización es igual al total de los pagos salariales más total de pagos no salariales que excedan el total remunerado más el cálculo de novedades del periodo. ¿Cómo determinar el total de la remuneración? Total de la remuneración es igual al total de pagos salariales más total de pagos no salariales. Realizar los aportes a la salud y para fiscales, SENA y CBF por trabajadores que devenguen de 10 o más salario mínimo legal. Esto con base en el artículo 65 de la ley 1819. Actividades como se conforma el ingreso base de constitución. Entonces, ¿cómo calcular el total de pagos no salariales que exceden el total de la remuneración? Es total de que excede remuneración es igual al total no salarial menos total remuneración por el 40%. Incluir en el ingreso base de cotización pagos no salariales superiores al 40% del total de remuneración. Esto con base en la norma 1319. Recordemos que los pagos que puedan ser no salariales tenemos bonificaciones, medio de transporte, beneficios, auxilios, primas, gratificaciones, pagos en dinero, en especie, entre otros. Con base en la sentencia 578 del 2009, los dividendos y arriendos en personas naturales constituyen base de aporte a la seguridad social. En términos de la demanda, la expresión trabajadora resulta inexequible al configurarse una omisión legislativa relativa toda vez que dicha expresión excluye de sus efectos a los rentistas de capital, personas que no perciben ingresos por su actividad personal, sino por la explotación de sus bienes, con lo cual se establece un trato discriminatorio frente a personas vinculadas a través de contrato de trabajo, servidores públicos, pensionados, jubilados y trabajadores independientes con capacidad de pago sobre quienes radica la obligación de afiliarse al régimen contributivo del sistema de seguridad social en salud. En el aspecto laboral, cuando contratamos servicios que se realicen a través de un contrato de prestación de servicios, las partes deben formalizar el acuerdo por escrito y definir claramente en el contrato cuál será el objeto del contrato, su duración, las sumas de dinero que se pagarán al contratista, cuáles de ellas se realizan por concepto de honorarios y cuáles por otros conceptos, la periodicidad en que se realizarán los pagos, el responsable de realizar los trámites de afiliación y pagos de aporte a las entidades de seguridad social, así como las responsabilidades de cada parte en el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que este punto es bastante delicado en algunas empresas dependiendo de la región en la cual desarrollan la actividad, ya que hay muchos trabajadores independientes en zonas rurales, por ejemplo, que no tienen la afiliación, no tienen la cultura de estar afiliados a EPS, que no están vinculados laboralmente y que no tienen esa disciplina de tener una seguridad social adecuada. Por eso las empresas se deben cubrir teniendo en cuenta todos estos aspectos que estamos describiendo aquí dentro del contrato en el momento de contratar cualquier servicio. Todo lo anterior es el aspecto laboral, donde ya hemos visto el contrato laboral por vinculación laboral o contrato de trabajo y el contrato no laboral, que es la contratación de servicio a través de outsourcing, honorarios o personas independientes.
Ahora veamos el aspecto de seguridad social. Contratación de servicios de personal. En los contratos de trabajo, los deberes en materia de aportes al sistema dependen de la forma como las partes definan los temas de remuneración dentro del contrato. Es muy importante tener esta claridad en los contratos. Los siguientes conceptos deben ser base para realizar aportes al sistema de seguridad social. Todas las sumas de dinero que se reconozcan por concepto de comisiones o sumas que estén atadas al desempeño del trabajador. Las sumas no salariales cuando las mismas superen el 40% de la remuneración total del trabajador. Las sumas de dinero que se paguen por concepto de viáticos cuando estos sean habituales en lo que se refiere a manutención o alojamiento. Por otra parte, el primer paso para poder desvirtuar la naturaleza salarial de las sumas de dinero entregadas por concepto de auxilio de rodamiento, peajes, gasolinas y auxilio de comunicaciones, entre otros, es la adecuada inclusión de estos aspectos en el contrato de trabajo del colaborador. El contrato de trabajo tiene alcances fundamentales para la defensa sólida que se puede hacer de las sumas no salariales que se le reconozcan al trabajador. En lo que se refiere a los contratos de prestación de servicios, la forma como se pacte el objeto del contrato de prestación de servicio definirá en gran medida si el trámite de afiliación y pago de aportes a la ARL corre por cuenta de la entidad contratante o del contratista, o en casos especiales no surge el deber de afiliarse a esa entidad. Esto resulta fundamental para definir el nivel de responsabilidad en caso de presentarse algún requerimiento por parte de las entidades de seguridad social o de la UGPP. En este aspecto de contratos también resulta muy útil definir la periodicidad con que se efectuarán pagos al contratista. Este aspecto resulta fundamental al momento de plantear la defensa en caso de presentarse algún requerimiento por parte de las entidades de seguridad social o de la UGPP en contra del contratista por no haber realizado los aportes o contra el contratante en caso de no haber verificado que el contratista hizo los aportes como lo ordena la norma. En cuestión de seguridad y salud, son muchos los aspectos que podrán abordarse en este tema de la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Al tema de aportes a las entidades de seguridad social resulta fundamental que el aportante sea en calidad de empleador, contratante o contratista, determine correctamente el nivel de riesgo que genera el trabajo que se realiza y se informe a la ARL. En efecto, las normas de riesgos laborales tienen previstas 5 clases de riesgo. El riesgo 1 es el más bajo y el 5 el riesgo más alto. La inadecuada clasificación de la clase de riesgo origina aportes incompletos al sistema de riesgo laborales con el riesgo potencial de reclamaciones por parte de las entidades encargadas de su recaudo. Cuando se trate de contratistas, personas naturales, para establecer el nivel de riesgo y el monto de cotización, debe evaluarse el nivel de riesgo de la actividad económica del contratante y el nivel de riesgo de la actividad económica del contratista. El aporte debe realizarse tomando como base el riesgo más alto de los dos. El aspecto de la administración. Con el fin de verificar el adecuado cumplimiento de las normas que rigen la contratación en materia laboral, seguridad social y seguridad y salud en el trabajo, el Estado colombiano ha fortalecido sus esquemas de inspección y vigilancia. Se han endurecido las sanciones para quienes no cumplan con las normas en materia de contratación laboral, multas de hasta 5.000 salarios mínimos. Lo mismo ha ocurrido para quienes no cumplan con las normas de seguridad y salud en el trabajo, multas de hasta 1.000 salarios mínimos, pudiendo llegar hasta el cierre de la empresa. Los mecanismos para controlar el cumplimiento de afiliación y pago de aportes a la seguridad social también se han perfeccionado. En esta materia, con la creación de la UGPP, el incumplimiento a las normas de afiliación de trabajadores independientes, contratistas o trabajadores dependientes es detectado con mayor frecuencia. Lo mismo ocurre cuando el aporte a las entidades de seguridad social se realiza sobre una base inferior a la requerida por la norma legal. La UGPP, luego de surtir un riguroso trámite legal, puede cobrar el valor del aporte dejado de realizar con sus respectivos intereses moratorios, además de una cuantiosa sanción por el incumplimiento de las normas de afiliación y aporte al sistema de seguridad social. Actividades para evitar las posibles sanciones. La adecuada elaboración de los contratos de trabajo, el cumplimiento riguroso de las normas de afiliación y aporte a la seguridad social, la adecuada clasificación de la clase de riesgo de la actividad económica que se ejecute, sumando
sumado a un manejo contable acorde con las realidades laborales y tributarias del aportante, contribuirán a cumplir con las normas legales que rigen la materia y disminuirán el riesgo de cuantiosas sanciones por parte de las entidades de control. La empresa debe establecer controles y validaciones para cumplir con las obligaciones de acuerdo a las normas legales vigentes relacionadas con las contribuciones parafiscales de la protección social. Dentro de las actividades a realizar para controlar y evitar sanciones tenemos afiliación, que debemos tener claro y controlado en el momento de la afiliación de un empleado o servicio. Antes de realizar la afiliación del trabajador, realizar consulta o validación de afiliaciones en las bases de ROAF, ADRES y FOSIGA. Mantener archivos actualizados de todas las afiliaciones de los sistemas de protección social. Mantener archivos actualizados de todas las novedades reportadas de ingresos a una administradora del sistema de protección social. Realizar periódicamente la revisión de los reportes de las novedades que realizan directamente sus trabajadores a través de miseguridad-social.gov.co. Elaborar una conciliación entre el valor declarado y pagado en la liquidación frente a los aportes que está obligado a declarar. Esto con el ánimo de minimizar las sanciones de inexactitud. Realizar afiliaciones de sus trabajos al sistema de riesgo laboral el día anterior al inicio de su contrato. Verificar que los formularios de afiliación cuenten con el sello recibido por parte de la administradora correspondiente. Realizar al final del proceso de contratación la auditoría de la carpeta laboral sobre los requisitos de vinculación. Ingreso base de cotización. Validar que se incluye en el ingreso base de cotización el exceso del 40% de todos los pagos no salariales que reconoce a cada uno de los trabajadores. Reconocer como salarial toda remuneración que otorgue a sus trabajadores por trabajo extraordinario. Elaborar una matriz de concepto de nómina debidamente caracterizada por naturaleza del pago y causación por el área contable. Todos los beneficios o auxilios extralegales que reconoce la empresa cuenten con el documento de desalarización debidamente suscrito por el trabajador. Realizar mensualmente el proceso de conciliación entre los pagos de nómina efectuados a sus trabajadores y los que tiene causado el área contable de su empresa. La empresa debe reconocer y pagar y reportar el día 31 el cómputo de las vacaciones. Controlar el ausentismo y verificar que las novedades que lo generan se reportan oportuna y correctamente en la nómina. Verificar mensualmente las tarifas de aportes a los sistemas de seguridad social. Realizar los aportes parafiscales sobre todos los valores reconocidos a sus trabajadores por salario y vacaciones, tanto disfrutadas como compensadas. En las novedades de incapacidad, licencia de maternidad y paternidad, realizar aportes a la seguridad social sobre el valor reconocido por la prestación. Si la empresa tiene centros de trabajos con riesgos laborales diferentes, verificar que todos los trabajadores coticen con la tarifa acorde al centro en el que prestó sus servicios en el periodo de cotización. Validar que el software de nómina cumple con los requisitos exigidos por la UGPP en la resolución 922 del 2018 para la entrega de información de nómina y contable. Solicitar estados de cuenta a las administradoras de seguridad social y depurar estos en su totalidad. Para el requerimiento de la información, ¿qué debemos tener en cuenta para el envío? Generar y mantener los siguientes documentos soporte de cada periodo de pago: balance de prueba, auxiliares de cuentas contables, pago de nómina y causación, auxiliar de cuentas contables de servicios diversos, las nóminas mensuales de salario, certificación de balance de prueba, parametrización de las cuentas contables, resumen anual de la nómina, contratos de aprendizaje del SENA, la relación de las planillas. Toda la información que estamos mirando aquí se deben clasificar para tener claridad y ser ágil en el momento de una visita, saber qué entregar para cada tipo de actividad o proceso que se esté llevando. Esta que acabamos de ver es para el requerimiento de la información. Ahora, para el cruce de la información, lo que es el registro único de los aportantes RUA, registro único de afiliación RUAF, sistema integral de la información de la protección social SISPRO, Fondo de Solidaridad y Garantía FOSIGA, la DIAN, Colpensiones, ICBF, SENA, Caja de Compensación, asociaciones o federaciones.
¿Qué debemos tener en cuenta y qué formulario debemos preparar? Formato, requerimiento, información de nómina y compensaciones, formato, requerimiento, información de nómina y salario, formato, requerimiento, información asociados agremiados. Los formatos instructivos para el diligenciamiento se descargan en la siguiente dirección: www.ugpp.gov.co, requerimiento de información, formatos de requerimiento de información.html. Debemos tener todas las carpetas organizadas de acuerdo o las que van a ir con destino a la UGPP o que van a estar listas para el momento de una fiscalización o una visita. Debemos tener la carpeta del balance por año y por mes, auxiliares de causación y pago de nómina por año y por mes, reporte de nómina de salario por año y por mes, libro mayor y balance medio magnético, contrato de SENA por año, resolución de pensiones, documento de identidad y contrato de extranjeros que no coticen en pensión, convenciones, pactos y otros documentos similares vigentes por cada año, contrato de tercerización de nómina por año, relación de las planillas por año, incluyendo las planillas de corrección y otros. Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con los tips. Esperamos que haya sido de gran beneficio, que tomen nota con un adecuado control, con un adecuado archivo, que con unas adecuadas conciliaciones entre lo pagado, lo causado y lo documentado se pueden evitar las sanciones a las que están expuestas las compañías, y agradecemos la atención prestada y muchas gracias.